Esto es Pod Queens Latinas con Mariely Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a otro episodio más de Pod Queens Latinas. Te habla Mariely Silvet y estoy sumamente agradecida de que estés aquí conmigo escuchando este nuevo episodio. Quiero agradecer a las personas que recientemente me dejaron unos comentarios maravillosos en la plataforma de Apple Podcasts. Verdaderamente que estoy muy agradecida porque esos comentarios son muy importantes para nosotros porque nos dejan saber qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas también pudiéramos mejorar o cómo tal vez pudiera traer contenido que sea de más valor para ti que me escuchas. Así que quiero agradecerte por escucharnos, por no perderte un solo episodio y por dejarnos saber con tus comentarios que vamos bien, que lo que estamos haciendo te gusta, te sirve, te es de gran ayuda. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre cómo entrevistar personas para tu podcast. Lo primero, muchos podcasters a veces que quieren iniciar un programa en el que desean entrevistar a otras personas, se preguntan, ¿y de dónde voy a conseguir invitados para mi programa? Muchas veces nosotros iniciamos entrevistando a esas personas que nosotros conocemos y admiramos. Muchas veces son colegas de nuestra profesión, a veces son personas que han sido para nosotros maestros o mentores, supervisores, jefes o dueños de empresas que son allegados y están dentro de nuestro círculo de conocidos en esa red de contacto cercana, ¿verdad? Inicial. Sin embargo, muchas veces, y esto me ocurrió la primera vez que hice un podcast, que fue en el 2015, cuando creé un programa que duró muy poco, se llamaba Mujeres Empresarias de Éxito en América Latina. Y entonces entrevisté personas en Puerto Rico, pero también entrevisté una persona en Uruguay, quien después se convirtió en mi compañera de mi segundo podcast. Y también entrevisté a alguien en Panamá. Y entonces fue una dinámica muy interesante, pero en aquel momento, obviamente yo estaba haciendo podcasts y no sabía ni tan siquiera que estaba haciendo podcasts. Estaba haciendo este programa que fue una idea, como una necesidad que nació en mi corazón de producir este contenido y dar a conocer las historias de mujeres que estaban haciendo proyectos interesantes, que estaban teniendo cambios, que estaban haciendo cosas importantes en el mundo de los negocios. Y quería traer historias que fueran diferentes, interesantes e inspiradoras. Sin embargo, en aquel momento no tenía ni las herramientas a nivel técnico, no tenía tal vez los conocimientos que tengo hoy día, y entonces se me hacía muchas veces un poco difícil el coordinar estas entrevistas que sonaran profesional, que lucieran bien. De hecho, las primeras entrevistas que hice, las hice utilizando herramientas como Free Conference Call, para entonces yo grabar esas conversaciones que eran telefónicas prácticamente, y luego las subía en SoundCloud. Hoy en día, ¿cómo yo identifico personas para entrevistar en este programa? Lo que yo hago es que a través de las noticias, según yo veo personas que se van destacando en el campo del podcasting, son personas que yo traigo. Lo primero es que yo tengo un perfil del tipo de personas que quiero traer a este programa. Primero, debería ser podcaster. Eso es lo primero. Y debería ser una persona que está logrando cosas importantes dentro del podcast o que tiene una historia interesante que compartir con respecto a su podcast. Por ejemplo, por eso entrevisté a Mildred, que Mildred para mí fue sorpresivo. Yo la conocí en otro ámbito y de repente me doy cuenta que tiene un podcast ahí con unos temas muy buenos, que era un podcast muy refrescante, muy inspirador, muy bonito y que merecía la pena ser conocido. Tal vez no es una podcaster que ahora mismo tiene
un gran número de seguidores y descargas. Sin embargo, comparte contenido que yo siento que es de valor. Es una pod queen latina en todos los aspectos y por eso decidimos entrevistarla. Pero de igual manera, hay una entrevista que viene pronto por ahí y es la entrevista de una chica, también latina, en New Jersey, que entonces tiene un podcast de ficción y su podcast fue seleccionado dentro de un programa que se llama el Google Podcast Creator Program y es un programa que aplican miles de personas alrededor del mundo y en el 2018 solamente seleccionaron 6 y esta fue una chica latina que estuvo entre esos 6 podcasters seleccionados para recibir como una beca, ¿verdad? Una subvención, un grant, un dinero para ellos llevar su idea, su proyecto a otro nivel. Y además de eso recibieron 20 semanas de mentoría y ellos que vienen del mundo de las artes y tal vez no tenían ese conocimiento empresarial de cómo llevar su podcast al próximo nivel, recibieron toda esa mentoría de la gente de PRX y de Google. Y entonces los tuvimos aquí. Obviamente, ver una noticia como eso es como que, wow, definitivamente yo tengo que entrevistar a esa pod queen latina, a Dania Ramos. Y entonces, ¿qué hice? Pues busqué a través de la noticia, busqué cuál era el podcast, escuché los episodios, busqué la información de contacto de la persona y la contacté para invitarla y entrevistarla y que nos compartiera su historia aquí en el programa. Y básicamente de esa forma es que yo voy identificando personas para entrevistar en el programa. Una vez contacté a Dania y hablé con ella, tuvimos varias conversaciones por el Facebook Messenger antes de coordinar una fecha y antes de hacer los arreglos para hacer la entrevista, porque de hecho yo la contacté a ella antes de haber publicado tan siquiera mis primeros episodios, así que una de las cosas que ella me dijo es que quería escuchar el programa y yo le dije, bueno, eso está perfecto, pero todavía no he publicado. Una vez ella escuchó el programa, entonces ella me dijo, mira, ¿sabes qué? Deberías entrevistar a estas otras personas que entiendo que serían ideales para tu programa. Y de esa manera, a través de referidos, una vez tenemos las personas en la oficina, estas personas a veces nos van diciendo nombres de otros programas, de otros podcasters que nosotros no conocemos, pero hacemos la investigación y de ahí van surgiendo prospectos de personas que me gustaría entrevistar. Y en mi board, ¿verdad? En mi tablero de Trello, que yo hablé de esto, de estas herramientas de organización en el programa, en el episodio número 6, yo tengo una columna de todas esas personas que a mí me gustaría en algún momento dado invitar al programa y que he ido haciendo poco a poco los acercamientos. Es muy posible que algunas personas digan que sí, es posible que algunas personas me digan que no están disponibles en este momento y es posible que hay personas que a lo mejor se tarden muchísimo en responder a esa petición, así que uno tiene que ir preparado para todo. Y esa lista siempre estará añadiendo nombres de personas que te gustaría entrevistar en tu programa. Vamos a dividir entonces el cómo prepararte para entrevistar invitados en lo que es el antes, durante y después. Una vez hemos nosotros identificado a la persona y hemos llegado a ese acuerdo de que la persona va a participar, accedió a ser entrevistado en el programa, es importante para nosotros buscar información sobre ese invitado, verificar sus redes sociales. Si la persona la estás trayendo a tu programa porque escribió un libro, pues es importante que nosotros hayamos leído ese libro o gran parte del libro, escuchado o visto sus videos de otras entrevistas que le han hecho, tal vez buscar en YouTube si existe a lo mejor alguna entrevista que le hayan hecho en un programa de televisión, de radio o de internet a esa persona. Y en mi caso, para todos los invitados, yo debo haber escuchado varios episodios de su podcast e incluso, pues nuevamente, a veces descubro que yo traigo a la persona por un programa en específico y cuando hago esa investigación descubro que la persona tiene 2, 3 otros programas también y me gusta entonces también escucharlos para hacer una comparación y estar mejor preparada para esa entrevista. El segundo punto, y creo que este es el más importante, es definir el objetivo para el episodio y para la entrevista. O sea,
¿Qué información tú quieres llevar a tu audiencia y todas las preguntas que te gustaría hacerle a ese invitado en función del beneficio que va a recibir tu audiencia? O sea que esta entrevista no necesariamente para mí, de hecho a veces yo traigo invitados o invitadas que me gustaría hacerle un sinnúmero de preguntas, pero para mí, ¿verdad? Para mi conocimiento personal. Sin embargo, yo misma me tengo a veces que frenar porque tengo un tiempo limitado. Muchas veces las invitadas que yo traigo no es que tengan todo el tiempo del mundo para nosotras estar aquí horas hablando. Así que yo tengo que aprovechar y maximizar ese tiempo en beneficio del tipo de contenido y de información que yo quiero traer de ese invitado para beneficiar a mi audiencia, para beneficiarte a ti que me escuchas. Así que eso es bien importante. Tú ir construyendo, tener un objetivo claro. Por ejemplo, yo quiero que mi audiencia, en el caso de los episodios en los que yo he entrevistado a participantes, que conozcan las historias de éxito que han tenido estas mujeres con sus podcasts, qué cosas aprendieron, qué herramientas utilizan para sus podcasts, cómo ellas se organizan. O sea que además de estos episodios que yo hago solita, donde yo te doy un montón de estrategias y recomendaciones, me gusta que sean otras podcasters las que compartan también sus secretos de cómo ellas lo hacen, cómo ellas se mantienen consistentes produciendo contenido de calidad, cómo les ha ido con ese concepto, con ese producto, con ese contenido que ellas están produciendo. Y me gusta, ese es el objetivo básicamente de las entrevistas que yo hago a las podcasters, y dejarle ver a mi audiencia también todas las posibilidades que existen dentro del mundo del podcasting, de las cuales tú también te puedes beneficiar. Que no todos los podcasts van a ser iguales, que no vas a hacer un podcast que se parezca a otro que ya existe, sino cómo tú a lo mejor agarrar ideas de las distintas personas que tenemos aquí en el programa y tú dices, fíjate, si yo combino un poquito de esto con las herramientas que dijo esta otra chica, pues tú crear tu propia fórmula ganadora para tú crear un programa que sea único, que sea diferente, que sea creativo. También es importante darle instrucciones a nuestros invitados. Por ejemplo, Cristóbal hace algo que me gusta mucho y muchos podcasters a nivel profesional lo hacen, y es que él tiene un documento ya creado en PDF donde él le envía ese documento a sus invitados dejándoles saber un poco sobre la temática del programa, porque a lo mejor si ese invitado no necesariamente se sentó a escuchar los episodios, que a veces ocurre, traes una persona y no necesariamente esa persona ha tenido la oportunidad de escuchar tu programa, o a lo mejor tiene oportunidad de escuchar un solo episodio, pero no se llevó lo que realmente era el objetivo principal de tu programa. Pues entonces él, para evitar confusiones, él les entrega un documento donde dice qué es su programa, de qué trata, cuáles son los temas que él toca, e incluso les incluye una guía bien general de más o menos las preguntas y cómo él lleva a cabo sus entrevistas. Obviamente no son las preguntas específicas porque él fluye en la conversación con sus invitados y surgen muchas preguntas a nivel espontáneo de la conversación en ese momento. Pero para que más o menos la gente tenga una idea de qué es lo que él quiere saber. Él quiere saber cuál es tu historia, cuál fue ese suceso que te cambió la vida o que te cambiaron los muñequitos, y entonces qué sucedió después a raíz de ese cambio, cómo te reinventaste, cómo manejaste y enfrentaste esos cambios. Básicamente esa es la temática del programa. En mi caso, pues yo tengo las preguntas. Siempre es que nos cuentes tu historia un poquito, de cómo llegaste, cómo iniciaste ese podcast, de dónde surge la idea, qué beneficios o qué victorias has obtenido, cuáles han sido los desafíos más importantes, ¿verdad? O más comunes y cómo los estás manejando, qué herramientas utilizas, cómo te organizas y cómo te mantienes produciendo ese contenido de forma consistente. Básicamente esa es la temática. Es importante, ¿verdad?, desarrollar ese oído cuando estamos escuchando a nuestros invitados para nosotros ver. De repente se abre una puerta de oportunidad, nos presentan una información que no nos esperábamos y entonces nosotros poder hacer preguntas que nos lleven a maximizar, ¿verdad?, esa información o ese contenido para el beneficio de nuestra audiencia.
En esto de darles instrucciones, además de dejarles saber como de qué trata el programa y más o menos cuáles son las preguntas que le haríamos, nosotros también podemos enviarles un enlace de Calendly o al sistema que estemos utilizando. A lo mejor utilizas Zoom para coordinar esas entrevistas cuando son a distancia, pues enviarles con tiempo ese enlace y dejarles saber, mira, nos vamos a conectar utilizando esta plataforma. Es importante que tengas un micrófono y de hecho hay podcasters ya en otros niveles que no te van a entrevistar si no tienes mínimo un micrófono de X tipo y modelo. Es importante pues darle las instrucciones. Yo recuerdo cuando yo hacía el programa Divinas y Empresarias en el 2016, que en ese programa todas nuestras entrevistas eran a distancia, porque para empezar, las anfitrionas estábamos una en Uruguay y la otra aquí en Puerto Rico. Y a veces entrevistábamos personas incluso en otros países. Teníamos una invitada en Guatemala o una invitada de España o de otro país. Para nosotras llevar a cabo ese programa, era importante que las personas estuvieran al momento de la entrevista en un lugar donde tuvieran una buena conexión de internet, porque si no, se iba a afectar la calidad del audio. Así que parte de las instrucciones era que el día y la hora de la entrevista, por favor, que trataran de estar en un lugar donde tuvieran la mejor conexión de internet posible. Otras de las instrucciones era que por favor cerraran todas las ventanas de los buscadores de internet, porque a veces tenemos muchas cosas abiertas consumiendo ancho de banda del internet y entonces era importante que todo eso estuviera cerrado para que los recursos de la computadora y del internet estuviesen enfocados única y exclusivamente en esa entrevista, en esa conversación que se iba a estar llevando a cabo en ese momento dado. Así que eso era parte de las instrucciones. Son instrucciones que nosotros le damos a la persona para que se prepare, para que esté lista, para que sepa, no se ponga nerviosa. Muchas de estas instrucciones, algunas las dábamos por adelantado y otras las dábamos justo antes de iniciar la entrevista. Recomendación número 4 es que prepares una guía de preguntas y que compartas esa guía con tu invitado por adelantado. Hay personas que no les gusta hacer eso porque les gusta que la entrevista sea lo más natural y espontánea posible. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, sería ideal, pero hay personas que se ponen muy nerviosas. Hay personas que no están acostumbradas, que no necesariamente son comunicadores experimentados. Entonces hay personas que sería bueno darles como una guía, nuevamente como ese documento que yo les hablé, general, no es que le vayas a dar todas las preguntas, pero por lo menos una guía, que la persona pueda organizar sus ideas, sus pensamientos, tener ejemplos y no se quede en blanco mientras estás grabando, porque eso te va a tomar mucho más tiempo. Algunas buenas preguntas de entrevistas es que le pidas a la persona el qué y el cómo, ¿verdad? Que hagas preguntas abiertas donde dejes que esa persona, si la vas a traer como invitado, porque esa persona tiene una gran historia que compartir, es que entonces le abras la puerta para que la persona se sienta cómoda y pueda contarnos y compartirnos su historia libremente. El cómo muchas veces nos ayuda, pues entonces a enfocar esa historia en aquellos aspectos que son importantes para nuestra audiencia. Si la persona de repente te está hablando de que tuvo un gran logro, pues tal vez el preguntarle, ok, ¿y cómo lo hiciste? O sea, ¿qué pasos diste para tú poder lograr esa meta o lograr ese resultado? Así que el cómo es muy importante, cómo la persona se sintió, qué logró con todo eso, cuáles fueron los desafíos. Son preguntas que siempre son como estándar. Y a mí me gusta que las personas siempre provean algún ejemplo o una historia de éxito que a lo mejor pueda inspirar o sorprender a la audiencia y que esos ejemplos nos ayuden, tal vez, cuando las personas están hablando sobre cosas que pudieran ser muy abstractas. Muchas veces cuando dan un ejemplo es más fácil para la audiencia poder entenderlo, poder relacionarse con esas historias y esos ejemplos.
También cuando la persona llega al momento de la grabación, es importante romper el hielo, conversar un poquito antes de iniciar esa grabación. Saludar, cómo está la persona, agradecerle por haber aceptado esa invitación, por estar allí, por estar presente. Todas esas cosas. Es como que iniciar esa relación, porque esa persona nuevamente puede llegar muy nerviosa, porque puede ser tal vez esa su primera vez que se expone a una entrevista en un programa que va a ser escuchado por muchas personas. Así que muchas personas a veces se sienten un poquito raras al principio. Una vez hayas completado la entrevista, y de hecho, como las entrevistas en podcast no son en vivo, en la gran mayoría de los casos, a veces tenemos la oportunidad de dejarle saber si vemos la persona que está muy nerviosa, de dejarle saber, mira, esto no es en vivo, no te preocupes, si te equivocas, esto va a ser editado, así que tú sabes, bajar un poco esos niveles de ansiedad. Yo a veces hasta les pongo música aquí en la oficina cuando vienen, les pongo una musiquita para que se empoderen y se sientan un poquito más tranquilas y fluyan, y hacemos a veces hasta algunos ejercicios para ayudar a la persona a relajarse y poder iniciar esa entrevista. Y es importante que esa persona se sienta bien, que nosotros hagamos preguntas que hagan a esa persona brillar, y que la persona no se sienta tal vez intimidada o cohibida, o que tal vez estamos entrando en un área sensitiva. Nosotros como entrevistadores, como productores de contenido, tenemos que ser muy cuidadosos de cuidar y proteger a ese invitado para que luzca bien, porque la idea no es, nosotros no vamos aquí a fiscalizar, ¿verdad? Esto no es un programa de estos de televisión donde estamos en la búsqueda de la verdad, y por lo menos ese no es el estilo de mi programa. Así que en mi programa lo que buscamos es que el invitado brille, y que lo traemos porque tiene algo valioso que compartir. Así que nosotros cuidamos y buscamos exaltar a esa persona que pueda compartirnos mucha información de valor, en vez de atacar, ¿verdad?, con preguntas que pudieran entrar en áreas donde realmente no es importante para el programa. Finalmente, una vez nosotros hemos completado este proceso, debemos agradecer nuevamente a nuestro invitado. A mí siempre me gusta enviar una notita de agradecimiento por nuevamente haber venido aquí, sacado de su tiempo. A veces es tan bonito porque los invitados son muy generosos compartiendo contenido de valor. A veces se abren y nos dicen muchos detalles, son muy generosos compartiendo información. Así que para mí es importante agradecerles y mantener esa relación. Dejarles saber cuándo más o menos ese episodio va a salir publicado. Que la persona no se vaya por ahí en el aire pensando que a lo mejor ese episodio sale el próximo miércoles, cuando realmente a lo mejor ese episodio no va a salir dentro de un mes, porque yo trabajo por adelantado, unos 4 episodios mínimo por adelantado. Así que yo le dejo saber para que la persona sepa que si no lo ha visto o no ha escuchado, no es que no me gustó o que no se empieza a hacer historias, porque a veces esto pasa. A veces la gente piensa, ay, no lo he escuchado, parece que no salió bien, y la gente se hace una historia, una novela por allá. No, yo les dejo saber cuándo específicamente, más o menos, debe estar saliendo el episodio. Y siempre comparto el episodio con ellos antes, o con ellas, antes de ser distribuido. Una vez yo lo terminé de editar por adelantado, yo lo pongo ya en mi hosting, en Libsyn, y entonces le comparto el enlace al invitado. Le pido que por favor no lo comparta públicamente, simplemente se lo estoy compartiendo para que él o ella lo escuche y vea si realmente hay algo más que quiere que edite, si está de acuerdo, si se siente cómodo con cómo quedó el episodio. Y una vez la persona me da la luz verde, pues entonces procedo a ponerlo públicamente. Y básicamente esas son las 9 recomendaciones para cómo prepararnos, cómo entrevistar invitados en nuestros programas de podcast. Espero que esta información haya sido de gran valor para ti y que pronto puedas poner en práctica todas estas recomendaciones y traer muchos invitados de valor para tu programa y contenido valiosísimo para tu audiencia. Gracias nuevamente por escucharme. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigas podcasters.
Te invito también a participar de la encuesta en la que estamos evaluando qué te ha parecido el programa hasta ahora, cuáles han sido tus temas o tus episodios favoritos y qué recomendaciones tienes para nosotros seguir optimizando y mejorando el contenido. Agradezco siempre grandemente tus comentarios, que me dejes saber qué te gustó y qué cosas podemos mejorar en el futuro. Y también puedes seguir el programa en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Espero volver a encontrarme contigo la próxima semana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.